y al mismo tiempo siempre trataba de leer, por ejemplo, el tema de la clase que iba a tener al día siguiente. Y me pasó lo que no me había pasado en la vida, y es que el primer lanzamiento lo hice nulo. Hay opositores que en un año han sacado la plaza. Pues indescriptible. O sea, es algo que solo por vivir eso, de verdad que a todos los opositores que estén ahora mismo enfrascados, Sí. que piensen en eso, que piensen en ese día. Hola, ¿qué tal? Aquí Antonio Ruiz de físicas.com y hoy tenemos una nueva entrevista, en este caso con Javier Carretero. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de hablar contigo. Javier es policía municipal en Madrid y tiene muchas experiencias que van a servir seguro a opositores, tanto Policía Municipal de Madrid como Municipal de toda España. Lo primero, bueno, darte las gracias por estar aquí y coméntame, ¿cuál fue el momento que decidiste ser policía? ¿Por qué decidiste ser policía? Bueno, ante todo, muchas gracias también a ti por darme la oportunidad de hablar contigo aquí en esta charla y tal. Y Ujú, nada, pues el momento fue pues lo típico de siempre me había gustado la profesión, pero bueno, por H por B mi carrera profesional fue por otros derroteros. El ujú. caso es que esto era 2019. De repente empecé a plantearme si realmente en la empresa en la que estaba, en el sector de la aviación, me veía trabajando en 10 años y dije, yo aquí no me veo dentro de 10 años. Ujú. Volvió a rondar por mi cabeza aquello de ser policía, miré las bases y de repente vi que el tema de la edad ya no era un requisito. Esto fue en octubre de 2019 y fue cuestión de 3 días el empezar a rondarme por la cabeza de nuevo, investigar un poco y estaba ya apuntado a la academia sin darme cuenta, vamos. A saco. Así fue. Sí, sí. Em, ¿De qué promoción aprobaste? He aprobado en la promoción 52 Ujú. del Ayuntamiento de Madrid, que de Sí. la Comunidad de Madrid sería la 57, porque en la Comunidad de Madrid nos juntan todos los municipios, entonces van como numeraciones Mm. distintas. 52 de Madrid, 57 de la comunidad. Vale, luego vamos a hablar un poco más de estos temas de cómo se organizan las oposiciones en la Comunidad de Madrid. Vale. Antes de continuar con la entrevista, te recuerdo que puedes apuntarte al minicurso gratuito sobre las pruebas físicas de la Policía Municipal de Madrid. Tienes el link en la descripción del vídeo o en el primer comentario. ¿Cómo fueron tus primeras semanas opositando? ¿Estabas trabajando en el sector de la aviación? Sí, ¿Qué pues es lo que decisiones te tomaste? comentaba. Pues a ver, fue duro el aterrizaje, porque el primer día que llegas allí a la academia te das cuenta de que hay gente ya con mucho nivel. Entonces tú llegas y bueno, pues coges los libros con muchas ganas, pero los primeros días que vas allí a clase, pues están hablando ya de unas cosas súper avanzadas Ujú. y el aterrizaje es un poco, como digo yo, un poco shock en el sentido de que tú ya dices, pero si es que no tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que lo cogí con muchas ganas y dije, bueno, si aquí en clase la gente va tan fuerte, pues lo que tendré que hacer es coger Claro. todos los apuntes en casa y devorarlos para dar la primera vuelta lo antes posible y ponerme al día pronto. Entonces, ya te digo, esa fue la primera sensación de la primera semana, de decir, pero ¿dónde me he metido? No tengo ni idea. Bueno, luego la gente que llevaba más tiempo allí, la verdad es que me decía, no te preocupes, que esto es algo normal Claro. y pronto te pasará. Y esa fue la primera sensación. Ujú. Además, aparte de trabajar, tenías familia. O sea, Sí, digo, para opositores con familia, con trabajo. sí, sí, ¿Qué es tal? así. Yo tengo 2 hijos y aparte tenía el trabajo. Entonces, bueno, pues de alguna manera cambió toda mi organización. Lo primero que tuve es que comentarlo en casa. La verdad es que mi familia me ha apoyado desde el principio. Ujú, Y luego el tema organizativo del trabajo, tenía la suerte de tener mucha parte de teletrabajo y además que mi trabajo también incluía trabajar sábados y domingos, con lo cual, bueno, pues hablando con mis jefes, no les comenté la historia, ¿no? Pero ujú. sí que me pedía trabajar, por ejemplo, los sábados y los domingos para librar entre semana, de tal manera que esos días libres que yo tenía me coincidieran con los días que podía, vamos, que tenía clase presencial. Ujú. Y nada, pues fue eso, reorganizar todo, ser consciente de que venía un sacrificio grande, Te quería comentar ahora cada vez está más de moda en las oposiciones, técnicas de estudio. ¿Tú aplicaste técnicas de estudio un poco de las que están más avanzadas ahora o cómo organizaste la estrategia de estudios? pues a ver, la verdad es que, o sea, utilizar técnicas de estudio, de esto de lo que es seguir un libro o un método como tal, he oído lo de los pomodoros, por ejemplo, ese tipo de técnicas, yo no era consciente de que existían, la verdad. Lo que pasa es que es cierto que ahora me he dado cuenta de que realmente yo creé mi propia técnica de estudio.
Ujú. Es decir, Cuéntanos un no poco, a hice... ver cómo era. Sí, a ver, yo no hice, por ejemplo, el típico estudio pasivo de coger los apuntes y ponerme a leer. Desde el primer momento lo que dije es, vale, mi sistema va a ser ir a vueltas, Ujú. pero cada una de las vueltas va a tener un objetivo diferente. Entonces es lo que te Sí. comentaba al principio. Mi primer objetivo cuando empecé la oposición era dar una primera vuelta rápida, de tal manera que me permitiera hacer, digamos, una lectura comprensiva. En aquella lectura yo ya iba subrayando y al mismo tiempo siempre trataba de leer, por ejemplo, el tema de la clase que iba a tener al día siguiente. Entonces, esta primera vuelta que hice, la hice, ya te digo, no era haciéndolo muy en profundidad. Lo único que Ujú. miraba un poquito más en profundidad era la clase que yo iba a tener al día siguiente. Y el resto, pues iba leyendo, subrayando un poquito, pero que me fuera sonando. Una pregunta, Javier, Sí, dime. por si la gente no lo sabe, ¿el temario de Municipal de Madrid es abierto o Sí. cerrado? Es decir, ¿son X Eh, PDFs y solo puede caer de ahí o pueden preguntar de lo que quieran? a ver, Dentro son de... 40 temas. Ujú. Lo que pasa es que es cierto que dentro de esos 40 temas, a veces en los epígrafes no está muy claro qué pueden preguntar y qué no. De hecho, siempre queda la duda de, a lo mejor hacen alguna pregunta y dicen, ya, pero es que eso, el epígrafe, sí, el tema de la ley 286 entra, pero no te pedían este epígrafe concreto, por ponerte un ejemplo. Sí, Concretamente la ley 286, que es la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí que entra todo, ¿no? Pero claro. había algunas leyes que a lo mejor no era tan concreto. Pero bueno, más o menos el temario está bastante tasado. Son 40 temas y la verdad es que no se suelen salir de ahí, ya te digo, pues a lo mejor preguntan un epígrafe de una ley que a priori en principio no entraba. Bueno, al Ujú. final pueden preguntar un poco de todo, pero suele estar, yo creo que está Vale. bastante tasado. Vale, y luego la metodología de vueltas es hacer una lectura de todo el temario completo, Sí, dar una primera vuelta y luego seguir dando vueltas cada vez un poco profundizando más y yendo más a lo concreto, ¿no? sí, la primera vuelta, ya te digo, tardé poco porque empecé las clases en noviembre y para mediados de enero ya había terminado los 40 temas. Entonces ya a partir de ahí, la segunda vuelta, volví a leer y de hecho la sensación que tuve es, madre mía, no me acuerdo de nada de lo anterior. Pero ya Mm. empecé a subrayar más y sobre todo a escribir. O sea, mi metodología era escribir. Yo cogía un cuaderno y cogía tema a tema y ahí me iba haciendo como mis resúmenes. Esos resúmenes, yo no es que luego estudiara con esos resúmenes, pero el hecho de ir escribiendo a mí me ayudaba mucho a que se me fuera quedando. Ujú. Entonces esa era la segunda vuelta y a partir de ahí ya empecé a hacer también algunos test de las plataformas de las academias, algún simulacro. Luego empecé una tercera que era todavía ir afinando más y ya me empecé a imprimir algunas leyes, de tal manera que iba un poquito más allá del temario que yo tenía impreso de la propia academia, iba ampliando un poco. Y igual seguía haciendo simulacros. Y ya la cuarta y la quinta realmente era súper rápido, en plan, en los últimos 20 días, muy rápido, en los últimos 20 días me refiero antes del examen. Y fue muy rápido y ahí prácticamente no hacía ningún test de las academias, salvo el simulacro que te ponían ya semanal de cara al examen de Madrid. Ujú. Hay gente que se enfoca mucho en hacer muchos test. Mi caso no fue así. Al contrario, en la última parte simplemente hacía el simulacro que me pedían semanalmente y ya te digo, la verdad es que a mí me funcionó muy bien. Vale, genial. Muy bien. Las físicas de Policía Municipal de Madrid son valor medicinal, salto horizontal, 60 metros, 25 metros nadando y 800 metros de carrera de resistencia. Bueno, yo conozco un poco de cómo preparaste las físicas, Sí, pues recibí un email tuyo, creo recordar, en pleno confinamiento. Cuéntanos sí un es. poco. Sí, pues la verdad es que las físicas, o sea, yo sí que tenía muy claro que esto era una inversión. Entonces, digamos que no quería escatimar en nada, ni quería dejar al azar nada, ni mucho menos esperar al final para preparar, en este caso, las físicas, que es la última prueba, aparte de lo que es el reconocimiento médico. Entonces, efectivamente, contacté contigo, Ujú. nada, me contestaste y a partir de ahí empezamos a trabajar. Era pleno confinamiento Sí. y para mí, pues era una parte más y tan importante como todas, como el temario, como los psicotécnicos y la personalidad. Entonces, pues nada, empezamos a trabajar en pleno confinamiento, que me acuerdo que estaba aquí con las mesas, con los taburetes,
subiendo aquí al mueble, haciendo step up y cositas de estas. Y nada, pues igual, yo tenía muy claro que los deberes que en este caso me pusieras tú, había que cumplirlos. Y en ese sentido, te puedo decir, vamos, yo creo que ya te lo he dicho alguna vez, pero que no me perdí ni un solo entrenamiento. Y a lo mejor había un día que no lo podía hacer, bueno, pues lo hacía al día siguiente. O sea, es que la verdad es que en ese sentido soy muy cabezota y nada, pues eso, pues mucho trabajo, pero que además es que me gusta el deporte, con lo cual yo lo disfrutaba. Y luego hablo con mucha gente que a lo mejor le cuesta más el deporte y lo vive de otra manera. Yo siempre les digo que hay una cosa que da muchísima satisfacción y es el empezar, digamos, con un nivel bajo. Hablo para la gente que no le Sí. guste, que no lo disfrute a priori, pero qué sensación da más buena cuando empiezas a ver que progresas, porque es que empiezas a disfrutar, lo empiezas a vivir de otra manera. Entonces, a toda esa gente que le cuesta, yo siempre le digo lo mismo, date un poquito de tiempo para coger esa rutina, de tal manera que al final incluso tienes la necesidad de entrenar y Ujú. llega un momento que incluso lo disfrutas. Eso es lo que te puedo contar sobre las físicas. En mi caso Vale. fue así, trabajo y al final lo disfrutas. Vale, genial. Sí que me has comentado antes de empezar y es algo que también quería reseñar, que cualquier persona, cualquier opositor, sobre todo a la Policía Municipal de Madrid, claro que es lo que más conoces, que quiera contactar contigo, dejaré tu Instagram abajo en la descripción, que pueda contactar contigo. Yo Sí, ya te lo he comentado, que la gente que me ha preguntado por Madrid siempre te he mandado a ti y todo el mundo me ha dicho, me ha dado las gracias porque te has portado muy bien con ellos. Así que nada, cualquier persona, porque me lo has dicho tú además que lo sí, diga, sí, sí, si sí. quieres decir algo sobre ello, pues Sí, a ver, básicamente es que yo creo que de bien nacido es ser agradecido. Y en este caso, yo soy una persona que nunca he tenido problema en intentar hablar con otras personas que me pudieran aconsejar. Y siempre me he encontrado con gente que me ha ayudado, que ha prestado su tiempo para asesorarme, para guiarme un poco. Y bueno, pues ahora que soy yo el que está en la posición contraria, la verdad es que lo hago encantado. Cualquier persona que tenga cualquier duda, yo qué sé, cualquier inquietud o que necesite cualquier consejo de un opositor muy reciente, yo estoy encantado de ayudarle. O sea, ujú. que es lo que te he comentado, yo sin problema. Vale, genial. Pues nada, todo, yo creo que también me he agradecido a todos. Sí que me gustaría, porque sobre todo para la gente que está pensando opositar y que todavía no se ha introducido en el proceso, ¿cómo es este proceso en Madrid? Porque en Madrid tienes el Ayuntamiento de Madrid Capital, pero tienes muchos Ujú. municipios que tienen muchas plazas también. Normalmente en Madrid Capital salen muchas plazas cada posición, hablamos de simple más de, Sí, normalmente ahora por lo menos, más de 150 plazas sí. anuales, pero luego hay muchos municipios. ¿Y qué orden tienen las pruebas y cuáles son los primeros pruebas, teóricos, físicas, psicotécnicos, etcétera? ¿Cómo se organiza todo este proceso? Pues a ver, esto está recogido en la Ley de Coordinación, ¿vale? De Policías de la Comunidad de Madrid, la 1/2018, y ahí, Te entonces, sabes todas las todos los... leyes, ¿eh? Sí, lo tengo reciente. Y Sí. además es que lo repaso mentalmente para que no se me olvide. Bueno, todos los pueblos se acogen a esto, ¿no? Entonces, lo que sí que varía un poco es el orden de las pruebas. Lo normal, por ejemplo, Madrid, ahora, desde mi promoción, es que te examines primero del temario, luego viene un examen de psicotécnicos y personalidad, luego están las físicas y por último está el reconocimiento médico. Ujú. Luego hay algunos municipios que lo hacen al contrario, que es como Madrid lo hacía hasta antes de mi promoción. Primero psicotécnicos y personalidad, luego temario, luego las físicas y ya por último el reconocimiento. O sea, varía el orden de las dos primeras Sí. pruebas. Bueno, en Madrid creo que se cambió porque decían que era más justo, porque es cierto que había mucha gente que haciendo psicotécnicos y personalidad al principio, mucha gente con nivel que se quedaba fuera. Y mucha gente que a lo mejor tenía poco nivel y que iba simplemente a ver si sonaba la flauta, entonces de repente se encontraban con que había pasado y entonces ya decía, bueno, y ahora voy a estudiar un poquito para ver si rasco en el temario. De esta Ujú. manera, en teoría, lo que se consigue es que la gente con nivel pase en la primera prueba y ya la segunda, que es la de psicotécnicos y personalidad, sea la Ujú. criba, pero todo entre gente con nivel. Que Ujú. bueno, que yo creo que si lo piensas, pues es más justo. Vale. Y así es el orden. Eh, Y sí, perdona. no, 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 que siempre te hablaba por la edición de este año, porque a mí durante los últimos meses me pregunta gente por privado y yo la verdad que mi fuente de información ha sido tú, te preguntaba a ti y me decías, bueno, todavía no hay nada. Bueno, parece ser que ya hay
Aunque no hay bases todavía, se supone que las bases seguirán siendo las mismas. No sé si tienen idea de cambiar algo, pero se supone que sí. Y que va a ser en el proceso entre otoño e invierno, ¿no? Eso es lo que más o menos se, Sí, se intuye. sí, ahora se ha firmado hace muy poquito el convenio de la policía con el ayuntamiento y ahí, en una de las informaciones que salieron, uno de los compromisos era precisamente, bueno, compromiso. Una de las fechas orientativas que se daba era que iban a salir las bases, no sé si antes del verano o durante el verano, y Ujú. luego de cara a hacer el primer examen, si no recuerdo mal, finales de septiembre, octubre. Entiendo que será como se ha hecho hasta ahora, temario, lo que comentaba, temario primero y luego sigo teniendo pues, personalidad, físicas y reconocimiento. Entonces, realmente, bueno, a quien lleva un año o un año y medio preparándose o que no pudo pasar en la anterior convocatoria, pues claro, se le va a hacer largo. Ahora Sí, bien, a todos aquellos que ahora mismo están pensándose la posibilidad de opositar es un regalo, me refiero. sí, sí. Tienen todavía tiempo como para poder intentar llegar. Vamos, sin ir yo, por ejemplo, empecé eso en noviembre de 2019 y me estaba examinando de temario en julio de 2020. Sí. Entonces, si echas cuentas, bueno, pues a lo mejor van un poquito justos, pero yo creo que les da tiempo. Entonces, todos esos que todavía no estén ahí, yo creo que sería pues un momento como mínimo como para pensárselo. La verdad que tú eres un poco esa rara avis que hay a veces por ahí, se comenta, hay opositores que en un año han sacado la plaza. Pues tú puedes dar fe de ello. La verdad que es algo excepcional. Yo creo, yo en mi experiencia, da igual Policía Nacional, municipal que bomberos, hay gente, pero es algo extraordinario, extraordinario. Que en un año sacar una Sí, plaza. sí, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, las condiciones de trabajo, familia, etcétera. Luego es curioso porque en mi clase y compañeros que he conocido a lo largo de todo este periodo de formación, me he encontrado con bastantes personas Sí. que igual se lo sacaron a la primera. No sé si influye, pues no sé cómo ha sido antes, no sé si influye el tema del confinamiento, que a lo mejor hubo gente que es como que en ese momento metió el turbo y al contrario, hubo gente que se relajó, que pensaba que se iba a retrasar todo, pero aquellos que decidieron todo lo contrario y volcarse todavía más, yo creo que sí que han tenido muchos la recompensa. Yo me he encontrado con gente más de la que yo esperaba. Ujú. Y luego también tengo compañeros que han estado 3 años, 5 años, incluso 7. O sea, que hay un poquito de todo. Sí, 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 sí. Opositores que Mm. llevan mucho tiempo Sí, y hay bastantes, y no por ello no quiere decir nada, simplemente que a lo mejor no han tenido ese momento de lucidez de justo en una convocatoria sacarlo mm. adelante. Luego lo que sí que es interesante, por ejemplo, es que aparte de Madrid, pues lo que comentabas tú antes, que la Comunidad de Madrid tiene la historia de que son muchos municipios y Sí. generalmente son ciudades grandes. Y Entonces hay convocatorias potentes, pues por ejemplo Leganés había sacado ahora 32 plazas. sí, 32 sí. plazas son muchas para un municipio. Entonces, igual, pues a toda la gente que yo conozco, amigos e incluso familiares, que alguno también lo está preparando y tal, yo siempre se lo digo, que vayan a cada una de esas oposiciones. Está muy bien ir con la mentalidad de, bueno, voy a probarlo, voy a foguearme y voy ensayando, vale, pero Ujú, que también vayas con la mentalidad de que puede ser que apruebes, que esas plazas tienen que ser para alguien. Vamos, ujú. sin ir más lejos, ahí ya estaba yo contigo, que ahí me faltaba quizá un poco de rodaje con el tema Sí, de entrenamiento y llegué justito al 800 y tal, pero que llegué a Boadilla y aprobé y me quedé sin plaza, pero aprobé. que Entonces, estuviste a yo se lo digo punto a de todo el entrar. mundo. Ujú. Digo, ahí a todo el mundo o sea, que los pueblos que no sean simplemente un voy a probar, que sí, que está muy bien, que es verdad que te sirve, sino que además que vayas con la mentalidad ganadora de decir, no, perdona, que estas plazas tienen que ser para alguien, ¿por qué no van a ser para mí? Sí, sí, sí. Vamos. Vale, hablando de Boadilla y estas últimas semanas, también te quería preguntar, porque la verdad que fue una experiencia, yo lo recuerdo, un encaje de bolillos tus entrenamientos por eso, porque estábamos en confinamiento. Me acuerdo que organizábamos entrenamientos para cuando tenías 2 horas para poder correr, que Sí, salías a sí, sí. correr porque era cuando se podía empezar a salir de casa. Además, tuviste Sí, un problema con una lesión bastante típica que es la cintilla iliotibial. Cuéntanos un poco la sí. experiencia de estos últimos 2 meses. Sí, pues a ver, la historia está en que tanto tiempo entrenando en casa y tal, y llega el momento ya de que nos dejan salir a correr y empiezo a correr y, joder, el primer día bien, el segundo día empieza a dar guerra aquello y me empezó a molestar que, vamos, la cintilla te hace parar. O
sea, es que empecé la primera vez a los 15 minutos, pero es que luego ya a los 8 ya me molestaba y me tenía que parar. Entonces me acuerdo de eso, que Un tuvimos apunte, que Javier. hacer... Dime. La cintura tibial es una molestia que hay en la parte exterior de la rodilla, que es un músculo que se llama tensor de la fascia lata, que va desde la cadera hasta la rodilla. Yo creo que a lo mejor a la gente le suena un poco a chino esto de... Sí, Pero es una lesión súper... Yo creo que después de la periostitis es la lesión más habitual corriendo. sí, seguro que además ahora que empezamos a hablar de esto, alguno estará diciendo, joder, pero si es que esto es lo que me pasa a mí. Sí. Pues nada, pues igual me mandaste algunos ejercicios también eso de fortalecimiento de todo el tema del tensor de la fascia lata, glúteo medio, etcétera, y sobre todo corriendo, pues lo típico. Notas dolor, para y ya está. Entonces, al principio, vamos, empecé a sentir un poco de angustia porque decía, joder, no llego. Pero bueno, hicimos las cosas bien, pautado, con cabeza y poco a poco era como que cada vez tardaba más. De hecho, había días que yo iba, digamos que se estaba acercando ya al final de mi entrenamiento y yo notaba que me estaba empezando a doler, pero ya llegaba al final del entrenamiento y esa cosita que empezaba a aparecer, pues no había terminado de aparecer. A lo mejor si hubiera alargado 5 minutos más, hubiera terminado doliendo, pero bueno, que al final es eso, que Sí. conseguí que ya saliera cuando yo ya había terminado el entrenamiento, con lo cual al final, pues bien, lo salvé y me acuerdo que, pues, bueno, pues algún WhatsApp te mandé ahí rayado y tal, y ahí apoyando y eso. El proceso es imposible, no rayarse por algo es imposible. Así que, Sí, pero, sí, sí. Pero yo ahora bueno, que bien, recuerdo que bien. las marcas que conseguiste, ahora sí que nos comentas un poco cómo fueron las pruebas, pero para lo poco que pudiste entrenar esto por el confinamiento y Sí, luego por esta molestia, yo creo que hiciste unas grandes pruebas físicas, también porque te enfrentaste a ellas a nivel mental bien. Em, También me gustaría saber qué viviste en las pruebas físicas, porque esto es un canal de pruebas físicas, pues no sí, nos sí, detenemos sí. más en ello. Los compañeros, cómo viste el nivel. Evidentemente, los que estabais allí ya habéis pasado 2 exámenes, no había Sí. nadie que iba a probar, ya el que estaba ahí es que se estaba preparando, pero ¿qué sensaciones tuviste durante las pruebas? Pues a ver, el día entero, digamos en global, lo recuerdo con cariño e incluso lo disfruté. O sea, el compañerismo que yo veía allí me resultó Ujú. alucinante. Hay mucha gente que decía que había hecho otras oposiciones en otros cuerpos y que lo que había visto no era lo que se vivió allí. No sé si también estaba relacionado con el tema del confinamiento, que todos teníamos muchas ganas de salir Sí, y bueno, no lo sé, pero el simple compañerismo que vi fue una pasada. O sea, en el 800 la gente animándonos unos a otros. qué guay. Que vamos, que te venías arriba. Entonces, por esa parte, bien. Luego, lo que es prueba por prueba, yo iba con mucho miedo con el 60, que quizá era mi prueba más floja. Y aparte me daba mucho miedo, ya no el no pasar, porque era consciente de que si lo hacía como lo solía hacer en los entrenamientos, bueno, pues aunque no iba a sacar un 10, pero iba a pasarlo. Pero me daba miedo a lo mejor hacer una salida mala, tropezarme, porque sabes que eso no tiene solución. Sí. Entonces, ese era yo tenía el nudo en la garganta con esa prueba. Una vez hice esa prueba, la verdad es que encima me salió bien, hice 8,1, que vamos, superaba pues, casi pues yo qué sé, creo que era 60 y pico, 6 décimas básicamente lo que bajé, de lo que yo hacía en los entrenamientos, también porque yo solía entrenar solo. Entonces, claro, llegué allí, me planto con 4 compañeros más y yo creo que el simple hecho de correr con esa gente al lado como que me lanzó un poco. Ujú. Y una vez hice esa prueba, me quité un peso de encima. O Sí. sea, dije, Javier, a partir de aquí puedes empezar a disfrutar. El 800 lo tenía controlado. Es cierto que no quería arriesgar mucho, pues porque estaba muy bien situado en ese momento por la nota que tenía y tal, y lo que me decía todo el mundo, tú disfrutas a prueba, no vaya a ser que te desfondes y la líes. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, en Boadilla había hecho 2,49, también por un problema que yo calculé mal con el reloj y casi la lío, pero aquí hice 2,35 y disfrutando mucho de la prueba, porque Ujú. ahora me doy cuenta que podía haber hecho incluso un poquito más. El 800 yo tuve muy claro. Hablé con los compañeros, bueno, ¿cómo planteáis la primera vuelta? Yo la voy a hacer a 1,20. Yo también a 1,20, porque no quería arriesgar mucho. Venga, pues a 1,20 la hicimos la primera vuelta, que es un ritmo muy asequible Sí. cuando estás entrenado. Y luego la segunda ya dije, venga, y aquí ya a lo que dé. Y así fue. Entonces, me pude permitir el lujo de la última vuelta disfrutarla y sobre todo la última recta poder darlo todo, vamos, que ahí iba corriendo que me sentía, yo qué sé, Sí, Michael keniata. Johnson o alguno de estos, sí, keniata total. Entonces, bueno, pues en ese sentido dije, joder,
he hecho el 800, un tiempo que no es malo, sí, tampoco son 2:14, ¿no? Pero que me ha permitido sacar una buena nota y al mismo tiempo disfrutar. Y a partir de ahí ya, o sea, si en el 60 me había relajado, aquí ya fue decir, bueno, y ahora sí, Javier, a pasártelo bien, que esto ya está hecho. Sin confiarme, pero que esto ya está hecho. Ujú. Luego yo te voy contando así todas las Sí, sí, pruebas. sí. Esto es, Luego yo seguro luego que es vino el interesante balón. para todos los que van a presentarse en el futuro. Sí, a ver, porque por ejemplo en el 800, volviendo al 800, yo veía gente que le pasaba lo contrario, salía muy fuerte y veías la segunda vuelta, que es que eran unas caras de poema y a lo mejor terminaban haciendo el mismo tiempo que yo, habiendo hecho 10 segundos menos la primera vuelta. Ujú. De unas caras de poema, de esto de que intentas Mm. avanzar, que los músculos no responden, y yo decía, yo es que no me quiero ver así. Claro, Yo era al claro. revés, tenía muy clara la estrategia, que era al revés. Primera vuelta un poco conservador, teniendo un tope de tiempo y muy marcado, y a partir de ahí a muerte y a disfrutar. Y así En el fue. vídeo que he publicado hace una semana de las pruebas físicas de Policía Municipal de Madrid, comento que ¿Sí? el error más habitual en 800 es ese, salir más fuerte de lo que debes. Y es que estoy harto de ir a ver oposiciones y yo me fijo mucho en este detalle y un porcentaje altísimo de opositores salen más rápido de lo que deben y por ello consiguen peor marca. Y es algo que tú Sí, tenías muy claro porque lo hablamos bastante y todo el mundo que sí, entreno, la gente que está en la plataforma es algo que insisto bastante, controlar el ritmo al principio y eso es sí. una parte del Y éxito de la prueba. quizá en ese momento tú te ves con más gente y lo mismo, te puedes venir un poco arriba, pero yo creo que está bien incluso, yo creo que tienes tiempo para poder hablar incluso con compañeros que sí que saben qué tiempo van a hacer más o menos en la primera vuelta y te da tiempo incluso a decir, ah, coño, este coincide más o menos con lo que yo quiero hacer. Entonces siempre puedes ver a quién te puedes unir y a quién no. A lo mejor hay uno que lo hace 2 segundos más rápido. Bueno, pues a lo mejor ese día te puedes arriesgar, pero hacerlo 5 o 10 segundos menos de lo que sueles hacer en la primera vuelta, pues tienes un petardazo asegurado en la segunda. Claro. Es así. Y bueno, pero en mi caso ya te digo, lo tenía muy claro, igual, el paso de los 100 lo tenía controlado y eso también es el resultado del trabajo al final. Sí, Es sí. el tener muy clara cuál es tu estrategia y eso te lo da todo el entrenamiento que has hecho previamente. Luego vino el balón, El balón. que ahí lo que pasó fue que hubo un parón largo, porque claro, ya las dos primeras pruebas son tandas de mucha gente y se hacen rápido. Y luego a partir de ahí ya es 1 por 1, 3 lanzamientos del balón. Y bueno, como que te quedas un poco frío, pero bueno, de vez en cuando yo aproveché para comer un poco. Ujú. Por allí de vez en cuando me movía para no quedarme frío y ya cuando llegó el momento, pues nada, pues llegué y me pasó lo que no me había pasado en la vida y es que el primer lanzamiento lo hice nulo. O sea, me caí para atrás que no me había pasado en la vida y posiblemente ahí sí que los nervios me jugaron una mala pasada. Porque yo tenía un esquema, yo llegué, había lanzado casi 7,90 ya, entonces yo decía, bueno, si consigo lanzar 7,80, 7,70, que tenga un buen día, 7,90 lo había conseguido solo una vez, ¿vale? Pero yo decía, joder, pues 7,70 lo voy a intentar. ¿Qué pasa? Que al hacer el primer lanzamiento nulo, ya el segundo lo tiras un poquito a asegurar. Sí, seguro. Sí, quiere decir Es que así. el apto es relativamente sencillo, Sí, pero sacar nota en balón hay que estar muy fuerte, muy fuerte. sí, sí, sí. El 5 lo tienes en 5,50 y eso es igual para chicos y para chicas. Sí. Lo único que varía es el peso del balón, que los chicos son 5 kilos y las chicas son 3 kilos. Y a partir de ahí sumas un metro, sumas un punto. Y nada, en mi caso ya te digo, me pasó eso con el lanzamiento nulo y luego el segundo, pues no me acuerdo, pero sé que al final la marca final fue 7,39. Bueno, Ujú. fue un poco menos de lo que yo esperaba, yo quería llegar como mínimo al 7, pero bueno, es lo que había. Es lo que había, sí, Yo sí. dije, bueno, lo achaqué a ese lanzamiento nulo, que es verdad que me puso que ya el segundo lo tuve que hacer de otra manera. Pero, por ejemplo, me acuerdo que cuando que empezamos a entrenar y tal, yo no llegaba a los 7 metros. Me acuerdo de estar de vacaciones en julio y cuando empecé, y llegaba siempre 6,90, 6,95 y lancé un día 7 metros y aquello estaba ahí de vacaciones en la casa de mi tía ahí en el pueblo y aquello fue una fiesta. O sea, y mi madre, tía, 7 metros, tal, mamá, tal. Entonces, bueno, que luego lo piensas y fíjate que de eso, que era en julio o agosto, a octubre, el quedarme un poco disconforme con los 7,39 que conseguí.
Ujú. O sea, que incluso eso dice, joder, hay una evolución. Ahora lo Sí, pienso y sí, digo, sí, sí. Javier, no te quejes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre queremos más, pero a veces hay que replantear Sí, las cosas, sí. sí, sí, sí. Y luego ya vino el salto, que entre el varón y el salto la verdad es que fue rápido. El salto, si no recuerdo mal, en chicas es 1,80 o 1,85, es que ahora no me acuerdo bien. Un 85. Y 1,85. Buah, ya lo sé, creo que es un 80, pero bueno. Y en chicos 2,15. Bueno, pues igual, el primer salto un poco a asegurar, hice 2,14. Aseguré demasiado. Me acuerdo que el compañero que estaba detrás, que por cierto se llama como yo, que luego hemos sido compañeros en clase y tal, dice, tío, yo el día que te vi y te veo saltar el primer salto 2,14, pensé, no me jodas que le van a tirar porque no llega, ¿sabes? Pero no, hice el primer salto 2,14, pero ahí sí que era consciente de que no había habido nulos ni nada, que simplemente había ido demasiado a Asegurar. asegurar. Hice 2,39. Ujú. El foso estaba muy lleno, la verdad es que todo el mundo bajamos un poquito la marca. Yo había llegado igual a 2,60, igual, solo una vez. Pero bueno, ese día fue 2,39, pues, igual, satisfecho. Ujú. Porque más o menos es verdad que lo que yo solía saltar era de normal 2,40, 2,45, bueno, pues 2,39 y tan contento. Y Ujú. luego de ahí A tu ya fuerte, fue, tu prueba más sí, fuerte. exactamente, fue la piscina, que yo era la prueba donde quería intentar llegar al 9 y me quedé en un 8,9. Ujú. Hice 13 segundos una décima, que es una prueba que yo a todo el mundo le digo que no la dejen porque es cierto que es muy fácil sacar el 5. No recuerdo cuál es la nota del 5 ahora, pero Sí, todo el mundo dice, vaya, 25 metros el 5 me la hago con la gorra. Pero es que si la entrenas un poco, puedes sacar muy buena nota. Y es que al final todo cuenta. Entonces, la gente se saca, yo creo, menos nota de lo que podría porque es una prueba que directamente olvida. sí. Y en mi caso, por ejemplo, pues yo tenía muy claro que ahí tenía que rascar. Y ahora mismo se lo digo a todo el mundo. No dejéis la natación porque la gente que, digamos, no nada de normal, es cierto que te puede hacer un 25 y se va a sacar un 5. Pero si además trabajas un poquito, 4 detalles de técnica, es que le puedes bajar tranquilamente. Un tío que haga 16 segundos se puede plantar en 15 o se pueden plantar en 14,5. O sea, con nada que tengas fuerza de hombros, es que es una prueba que es fácil rascar. Entonces, yo sí que eso se lo recomiendo a todos los opositores, que no dejen de lado la natación. Tiene el problema logístico de que te lleva, salvo que tengas una piscina al lado de casa, que ya sería casualidad, es complicado. Sí, Desplazamientos. Bueno, el que va a un gimnasio con piscina lo tiene más fácil, pero es verdad sí, que a nivel logístico te lleva más tiempo y es más complicado. Pero con sí, 4 detalles, lo que dices tú, solo aprenderte a tirar bien, hacer un buen nado subacuático, tener una sí, técnica decente con fuerza y entrenar con cierta suavidad, seguramente te sí. puedes asegurar una buena marca y puntos que, por ejemplo, en 800 cuesta sudor y lágrimas conseguir esos Sí, puntos. así es. Yo, por ejemplo, lo que más hacía antes de opositar es nadar. Bueno, hacía triatlón y tal, pero lo que más me Sí. gusta es nadar. Y aquí es verdad que bajé el ritmo de la natación y hacía 2 días a la semana. Pero esos 2 días que no eran entrenamientos muy largos, porque era eso, trabajar salidas, salidas, salidas y la primera aceleración, porque es que realmente es una prueba que tampoco es cierto que no es tan exigente, es eso, es lo que hablamos. Antes de continuar con la entrevista, te recuerdo que puedes apuntarte al minicurso gratuito sobre las pruebas físicas de la Policía Municipal de Madrid. Tienes el link en la descripción del vídeo o en el primer comentario. Acabas las pruebas físicas, pasas el reconocimiento. El reconocimiento supongo que es como todos los opositores que hemos pasado un reconocimiento que vas un poco acojonado de me van a tirar por algo, pero al final, como casi siempre hay casos. Yo tengo un compañero que le tiraron una vez por el oído, pero es muy raro y al final pasas adelante y consigues firmar. ¿Qué sensaciones? Pues a ver, mira, te puedo decir que los exámenes en los que yo sufrí más, para empezar, fue psicotécnico y personalidad, porque tiran a mucha gente y es como que nunca sabes por dónde van a tirar. Entonces, eso lo celebré como probablemente casi lo que más celebré. Porque una vez pasas esa prueba, eres consciente de que tienes mucho hecho. Si estás entrenando, lo normal es que pases tus pruebas físicas. Entonces, esa fue la prueba que ya te digo, que más viví como, joder, qué alivio y qué alegría. Luego ya las físicas, pues fue lo que comentábamos. Ya cuando llegué a la natación, pues igual era consciente de que era un trámite, que había salido todo bien.
Y luego el reconocimiento, hicimos el reconocimiento, pues lo típico, que estás en casa rayado hasta que salen los resultados, porque además empiezan a decir Todos por los ahí, opositores, todos vamos a cogeros el reconocimiento. total, pero que además es que empiezan, oye, que se rumorea por ahí que van a tirar a 3, imagínate, por tensión. Joder, que es que a mí la primera medición me di un poco alta y me la tuvieron que repetir. A ver si voy a ser yo. O un daltónico, tal. A ver si yo soy daltónico y lo han apuntado, pero a mí no me lo han dicho y resulta que me voy a quedar fuera. Entonces, bueno, una vez salió eso, pues igual, otro respirar ya tranquilo. Sí, Y pues nada, pues una alegría inmensa. En mi casa, pues te puedes imaginar, fiesta nacional. O sea, sí, sí, una sí. pasada, una pasada. Vale, y Es como, ¿quién me iba a decir a mí hace un año que yo iba a estar aquí hoy? Pues indescriptible. O sea, es algo que solo por vivir eso, de verdad que a todos los opositores que estén ahora mismo enfrascados, sí, que piensen en eso, que piensen en ese día, porque es que merece la pena vivirlo. sí, sí. Yo recuerdo ese día y lágrimas y... Sí, Sí, sí. sí, sí. La verdad que es súper chulo. Bueno, vas a la Sí. academia. Cuéntanos un poco, porque es algo que se conoce menos, pero no sé hasta qué punto se puede contar lo que hacéis en la academia, porque bueno, al final en la policía hay... quizás no pueda haber apertura de todo, pero lo que puedas contar, ¿qué tal la experiencia? Bien, la verdad es que muy bien. A ver, nuestras circunstancias fueron un poco excepcionales por el tema del coronavirus. Mm, Hicimos un sistema semipresencial y lo que hicieron fue dividir, éramos 300 más gente de municipios, pues no sé si éramos 30 clases con 30 miembros cada uno, pero esos 30 miembros a la vez estábamos divididos en 3 subgrupos. No, miento, éramos 36 en 3 subgrupos de 12. Entonces, cada subgrupo iba 2 días a clase físicamente y los otros 4 siguientes los hacía online desde casa. En esos 4 siguientes son los otros subgrupos los que iban yendo a clase. Luego ya sí que es verdad que había una serie de asignaturas, como puede ser defensa personal, educación física, protección de la seguridad ciudadana, algunos talleres que había, etcétera, que íbamos todos. Pero ujú. claro, ya eran espacios más abiertos, en el gimnasio, en la pista, incluso por las instalaciones de todo lo que es la parte de primeros auxilios, igual, eran todos los pasillos de la academia. Y el centro en sí es un sitio muy grande y nada, pues yo creo que la experiencia igual muy positiva. Para que te hagas una idea, yo con mis 11 compañeros de mi subgrupo, conmigo 12, pues hemos hecho una piña que yo creo que eso nos lo vamos a llevar para toda la vida. Sí, Vamos, yo ya los considero amigos y te diría que hasta familia. sí, sí, Tenemos independientemente de que ya luego cada uno ha acabado en un sitio, ahora ya que tenemos cada uno nuestros destinos, nosotros estamos prácticamente hablando todos los días sí, sí, sí. y de vez en cuando se puede se queda y tal. Pero además éramos un grupo bastante homogéneo porque de edad no éramos todos hiper jóvenes, había 2 o 3 que sí que eran más jovencitos en clase, pero el resto teníamos pues familia, hijos, etcétera. Entonces empastamos ahí un grupo pues muy bueno y los más jovencitos pues la verdad es que entraron igual de bien con nosotros y como que hemos hecho muy buen colectivo. Ujú. Entonces eso por un lado y luego lo que son las clases, pues había clases más interesantes y otras menos. Muchas de las clases que vimos eran prácticamente los mismos temarios que habíamos preparado para la oposición y luego había otras que habíamos visto menos y que eran de alguna manera más prácticas. Pues eso, tampoco, o sea, no es que no pueda dar detalles, pero pues eso, progresiones armadas, entrada en edificios, ese tipo de cosas que Sí, en el día a día ya en tu labor policial pues te puedes terminar encontrando. Pues todo sí, eso ya se trabaja y de alguna manera incluso, por ejemplo, de primeros auxilios, que yo creo que fue unos talleres súper útiles, todo eso lo trabajas y ya empiezas a sentir, te empiezas a dar cuenta y a ser consciente de que realmente vas a ser policía. Entonces, todo eso lo empiezas a vivir allí en la academia. Y solo eso, o sea, ese simple hecho ya suma mucho. Entonces, ya te digo, la academia como tal, muy bien, y es cierto que luego ya, según se acerca que queda el último mes, los últimos 15 días, se te empieza a hacer como un poquito más largo. Pero vamos, eso es como todo, ¿no? Como en los trabajos, cuando ves que te quedan 10 días para las ya. vacaciones, Sí, como que sí, sí. esos 10 días se te hacen eternos, pues lo mismo. Pero vamos, bien, bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Y el Luego día, así En de... Madrid sí tenemos otra particularidad. En los municipios, por ejemplo, suelen hacer los 6 meses, 5 meses y pico de la Academia de la Comunidad de Madrid.
Ahí estamos todos los municipios mezclados, Madrid y el resto. Pues aquí había gente de Alcobendas, sí, de Alcobendas, de Alcalá de Henares, de Boadilla, bueno, varios municipios. Y luego ellos ya directamente se van a su periodo de prácticas, que son 6 meses, y Madrid lo divide de otra manera, porque Madrid tiene su propia academia para sus ordenanzas y sus propias particularidades. Como es un municipio tan grande, entonces estuvimos en lo que se llama el CIFSE, que es el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, que es únicamente para los policías de Madrid. Ahí estuvimos desde septiembre hasta mediados de noviembre. Estuvimos dando más clases, también parte de tiro, las motos, más defensa personal, de uso de la defensa, el bastón extensible, etc. Y ya nos fuimos a nuestras unidades de prácticas. Y Luego ya eso. llegó el día que, no sé cómo se llama en policía, que es cuando ya vais con el traje de gala y ¿cómo se llama ese día? El día de Bueno, es el día de la toma de la posesión, toma de que se llama. posesiones. Sí, sí. Sí, 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 sí. Igual que bombero, sí, no me salía. Sí, Y sí. hace poco me mandaste Sí, sí. fotos Sí, y ¿qué sí, tal? sí. Bien, eso fue el día 28. No lo hicimos con traje de gala al final porque, bueno, nos han tomado medidas y tal, pero la verdad es que no había tiempo físico para tenerlos listos los uniformes, Vale. entonces lo hicimos con nuestro uniforme. Lo hicimos en la Caja Mágica aquí en Madrid y lo mismo, pues súper emotivo, pues fue nuestra familia. Además nos dejaron llevar a 5 familiares, que ya era bastante. Y estuvo el alcalde, estuvo la concejala, bueno, gente del ayuntamiento, los compañeros que tenían familiares cuyos pues eso, padres que eran policías o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso yo creo que bomberos también podían darte el despacho, digamos, el diploma. Entonces hubo ahí abrazos y de todo a la hora de Sí. darte. A mí la verdad es que no lo identifiqué quién era la persona que me lo dio, pero hubo compañeros que se lo dio el propio alcalde de Madrid y estuvieron ahí hablando esos 10 segunditos. Y bueno, pues bien, y luego pues el simple hecho de desfilar, el gritar aquello de sí, juro, de lo de defender la Constitución y tal. Hay ciertas cositas que se quedan grabadas. Y luego Sí, además, sí. como la familia te lo graba, pues si se te olvida, pues lo vuelves a ver. ¿Sabes? Muy Entonces bien. en estos días, pues eso es lo que lo miras y de joder. Y luego también en la Comunidad de Madrid, que eso no lo he dicho, pero como la Comunidad de Madrid es lo que comentaba, que es común a todos los municipios, ahí también se hace un acto de graduación. Porque Vale. además esa formación, si tú por lo que fuera entras en otro municipio, la formación que tú has hecho de esos meses en la Comunidad de Madrid te dura 5 años, o sea que realmente también tiene su valor. Imagínate, yo no paso el proceso, no termino el proceso en el ayuntamiento, pero la parte de la Comunidad de Madrid, la primera parte de la academia, sí que la he aprobado. Eso me dura 5 años. Vale, Entonces, vale, vale. por ejemplo, una persona que haya aprobado en un municipio y luego se presenta a otro, Ya le tiene. vale eso. Vale. Claro, entonces también tiene mucho valor y por eso también tuvimos un acto de graduación. Esto fue Una en duda julio. que yo creo que es excepcional, pero ¿alguien no pasó a la academia? ¿Se quedó alguien fuera en tu edición? ¿O todo el mundo consiguió En con mi, en mi ganas? edición, que yo sepa, todo el mundo ha pasado. Ujú. Es cierto que hay un chico que no terminó, pero si no estoy equivocado es porque se ha ido, aprobó la oposición a la escala ejecutiva de Policía Nacional. Vale, vale, El vale. resto creo que no ha tenido problemas y todos estamos Y ya luego, operativos. otro tema es el tema de conseguir más puntuación o menos puntuación para poder elegir destino, estar lo más arriba Sí. posible. ¿Tú crees que la gente, esta vez todos muy enfocado? Yo sé que tú sí que tenías cierto interés por ello, pero ¿todo el mundo está enfocado o ya has entrado dentro y ya con pasar la academia y te da igual dónde vais? A ver, yo creo que a todos, y de hecho yo soy una persona competitiva, no tengo inconveniente en reconocerlo, pero yo creo que cuando estamos todos en la academia, ante todo somos compañeros, o por lo Sí, menos así lo he visto yo. Entonces, a lo mejor habrá habido sus historias en otras clases, en otros grupos, no lo sé. Pero lo cierto es que una vez estás dentro, lo que quieres es terminar, quedar bien, pero como que eso empieza a quedar un poco, o sea, no es, o sea, es importante, pero también es importante ser compañero. Entonces, claro. hay una competitividad, yo la he vivido como una competitividad sana. En mi Ujú. caso, por ejemplo, estaba muy bien ubicado, no quería perder posiciones. Yo llegué y estaba el 10 del escalafón y he terminado la academia el 18. No quería bajar mucho, ¿por qué? Pues porque a la hora de la verdad eso te va a permitir luego elegir un destino u otro. Entonces yo creo que es importante pues sacar un buen escalafón. No creo que sea buena idea tampoco el llegar allí y relajarse sin más. Ujú. Porque sin ir más lejos, por ejemplo, este año había plazas
en todos los turnos, cosa que no es habitual, en turno de mañana, en turno de noche, que no salían nunca, y en turno de tarde. Y luego también había plazas en emisora, que en principio a la gente no le apetece. No apetece. Entonces, claro, entonces el hecho de tener un buen puesto en el escalafón, pues al final es importante precisamente para eso, para poder elegir un poco lo que quieres, y si no puedes elegir lo que quieres, como mínimo poder elegir la segunda o la tercera opción. Sí, sí, sí. Muy bien, Javier, pues yo por mi parte, si algo que tú quieras comentar algo, por mi parte, la verdad he estado súper a gusto hablando contigo Yo igual. y además transmites muy bien, yo creo que esta puede ser de mucho aporte para la gente, sobre todo que está empezando, todas tus vivencias a lo largo de la oposición, así que, ¿se me quieres decir algo más? Nada, que lo dicho, que muchas gracias por este ratito, que yo también he estado súper cómodo. Y lo que comentábamos antes, que cualquier persona que le apetezca pues, preguntarme alguna dudilla, lo que sea, yo estoy encantado. Y por supuesto, decirle a la gente que esté opositando que no desista, que esto es una carrera de fondo, que luchen cada día como si fuera a ser el día antes del examen, y que merece más la pena tocar cada día un poco los apuntes en lugar de darte una panzada 7 horas un día y luego no estudiar durante una semana. Yo creo que ese sería un consejo que sí que es útil y que me gustaría dar así para terminar. Muy Y bien. nada más, pues que mucho ánimo a todos y que al final esto se consigue, que ya lo verán, que Sí, a lo además mejor en un año tiene no, premio. En un es año no, complicado, o en pero 2 no, pero que merece la pena, que merece la pena. sí, sí, por supuesto. Muy bien, pues nada, encantado, Javier, muchas gracias. Venga, adiós, Adiós. que vaya bien.